ver, ¿de qué hablamos hoy? Hoy es episodio 91. ¡Ostras! Es verdad que dijimos que íbamos a hacer un preguntas y respuestas para el 100. A ver si no se nos olvida y hoy lo decimos en el programa. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulabaldo.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Bien con sueñico. ¿Tú qué tal? Qué raro, un lunes con sueño, no me lo puedo creer. Sí, un lunes a estas horas de la tarde, después de comer, que además te tenía que comer a toda velocidad. Sí, tengo sueño, tengo mucho sueño. Bueno, entonces vamos a hablar de sueño en sostenibilidad, ¿no? Podríamos. Vamos a hacer un libro. Podríamos hacer un libro sobre eso, pero no. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad y cultura organizacional, porque yo creo que es algo que de pasada hemos ido así como insinuando, pones así, frunces el ceño como en plan, ¿what? Sí, lo primero me vas a tener que enseñar qué es esto de la cultura organizacional, pero bueno. Pero en realidad sí que lo sabes, o sea, es algo que es cómo es la empresa a nivel de qué valores tiene, qué creencias, qué formas de hacer tiene, qué normas internas sigue para hacer determinadas cosas. Es algo que incluso aunque no quieras, lo tienen. Sí, todo es cierto. El mundo. Yo he trabajado en algunas pymes y aunque no lo tuvieran escrito en ningún lado, estaba clarísimo cómo era la forma de organizarse. Sí, hay veces que es que no, a veces parece que para tener una buena cultura organizacional tiene que estar todo documentadísimo y si no, no la tienes, pero la realidad es que tu hacer de cada día va definiendo un poco eso. Eso es, efectivamente. De hecho, es muy típico que ahora que lo has dicho justo, estaba pensando en cómo la persona que atiende el teléfono, muchas veces se crea la cultura a partir de la persona que atiende el teléfono. Por ejemplo, cuando llega alguien le enseña y al final no tiene por qué haber nacido de arriba. Puede ser que sea simplemente la primera persona que tuvo que hacer ese trabajo. Por ejemplo, y luego también hay cosas que están muy, muy alineadas con la cultura, que es, por ejemplo, todo el mundo sabe en algunas empresas cómo se tratan los empleados, por ejemplo. Es algo que... Y es parte de la cultura organizacional, para bien y para mal, según cómo sea el sitio. O si tienen buena relación la gente entre sí trabajando, es una parte de cultura organizacional muy clara. Yo recuerdo un sitio en el que estuve, en el que había 2 departamentos que no se podían ni ver. Nunca entendí por qué. Justo te iba a decir la relación entre departamentos. ¿Qué departamentos dependen de otros? ¿Cómo se formula esa interconexión? Sí, yo en ese caso nunca entendía por qué había, no sé, es que era como una relación que además incluso la gente que llegaba nueva, como que los que ya estaban allí, como que les imbuían el llevarse mal con el otro área sin conocerse de absolutamente nada, ¿no? Era como, a mí incluso de algún departamento no me previnieron de alguna persona que siempre te pueden decir, oye, pues es que esta persona es como o más seca o más borde o tal, o cuando le vayas a decir, no, a mí me decían, cuidado cuando vayas a este departamento. Y era como, ¿qué pasa ahí dentro? O sea, son todos monstruos ahí con dientes y garras, no sé, era como... pero sí, te lo acaban... Bueno, yo creo que además aquello empezó en ese caso, había hasta porque había partido de fútbol de entre departamentos. Y de ahí la cosa fue como a más. Entonces, bueno, todo es parte de la cultura organizacional. Hasta yo que te decía antes que como autónoma... También tienes cultura organizacional. Sí, sin querer. Y es verdad que hay veces que cuando trabajo con alguien, ya sea porque sea de la plantilla o porque trabaje en paralelo en un proyecto en conjunto con más gente, si soy yo quien coordina, soy consciente de que hay cosas de mi forma de trabajar que no puedo evitar, que quiero que las hagan igual o que sea parte de la misma manera de hacer. Y ya está, es muy así bien. de sencillo. Pues vamos a ver cómo meter la sostenibilidad en esa cultura. Sí, porque es complicado y fundamental para que esto de la sostenibilidad funcione. O sea, cuando queremos queremos una empresa sostenible, de verdad, hay que meterlo
en todas partes. Entonces, ya, en la típica empresa que no ha empezado con ese alineamiento desde el principio. Desde el origen. principio. Esto es cuando estamos intentando, una empresa que se ha dedicado a su negocio, lo ha hecho lo mejor posible, pero no ha habido esa preocupación activa por la sostenibilidad y de repente es algo que Bien. tenemos que empezar a incluirlo. Entonces, vamos a intentar ver un poquito como unos puntos, patas, no sé cómo decirlo, Ujú. de dónde podríamos estar trabajando esto y cómo podríamos ir trabajándolo. Vale. Entonces vamos a empezar por lo más abstracto. Lo más abstracto es lo que llamamos como visión, misión y valores. Ujú. Pues evidentemente, como la cultura organizacional está dentro de los valores, la sostenibilidad tiene que estar ahí también. Entonces habría que definir muy bien, o redefinir, en este caso, si ya existe, cuál es nuestra visión de la sostenibilidad y cómo se integra, ¿no? Y cómo la con qué aproximación vamos a tener o cómo lo vamos a hacer. Y esto, pues evidentemente, quien manda, dirige y toma decisiones importantes es clave en este punto. Es justo lo que te iba a decir. O porque o los jefes no están por la labor o vamos mal. O vamos fatal. Y de hecho esto va muy en línea con lo que hablábamos en el episodio del workbook de sostenibilidad, de qué entiendo yo por sostenibilidad, qué entiende mi empresa, que te acuerdas que lo hablábamos al principio, pues va muy en línea con esta idea. Es que entiende, ¿no?, la organización como sostenibilidad y ver cómo lo vamos a encajar en esa visión, misión, valores. Perfecto. Y tenerla. Y eso sería como una primera parte, que es la que sería, como digo yo, la más abstracta, porque hay veces que parece una tontería lo de la misión, visión, pero no. O sea, definirlos bien es más complejo de lo que parece. Vale. Bien, luego hay que generar el caldo de cultivo adecuado, el ambientillo adecuado para que esto se cocine, se haga el chup chup así bien, porque esto no es rápido, ¿vale? Esto va a fuego lento, entonces tiene que haber ahí un ambientillo adecuado. Entonces, para eso tendremos que ver qué hacemos ahora, qué cultura tenemos ahora. Esto de no tenemos cultura, pues sí, la tenemos, así que nos toca investigar cuál es la que tenemos. Bien. Y además hay que ver qué desfase hay desde la cultura que tenemos a la que queremos llegar a tener. Claro, obviamente, efectivamente. Obviamente. Lo que los consultores llamamos así gap, así que suena súper guay, ¿no? El gap entre palabrejo de consultor es qué distancia hay de lo que hay a lo que quiero tener. Eso es, básicamente. Y qué barreras hay, qué potencial hay de que surjan barreras, frenos, pegas, dificultades, especialmente con la plantilla. Porque ahí es donde, aunque necesitamos que los líderes coordinen esto bien y lo gestionen bien, si no permea y no trabaja todo el mundo, pues no acaba de ser parte de la cultura. Entonces mal vamos. Que incluso puede haber empresas o organizaciones donde la plantilla sea el motor que pone muchas de estas cosas en funcionamiento. Sí, o sea que... perfectamente. En inglés tienen una palabra para justo definir este tipo de... En español es que no hemos conseguido hacer una buena traducción. Pero en el lenguaje organizacional y de negocios para hablar de sostenibilidad son los Sustainability Champions. O sea, de hecho, hoy tengo un libro que se llama así, Sustainability Champions, que es como promover que haya ese tipo de gente o cómo identificar ese tipo de gente y perfiles dentro de tu propia organización. Pero es que aquí campeones de la sostenibilidad en español no la tenemos bien traducida. Habría que buscar otra expresión, no lo sé, sí. Pero bueno, habría que buscar ese perfil de personas porque pueden hacer mucho también por la cultura aquí, la sostenibilidad, todo integrado. Y luego lo que a mí me gusta, planes de acción estratégicos. Vamos a hacer algo realista, porque como ya sabemos lo que nos falta para llegar al punto que queremos, pues habrá que ver qué vamos a hacer, qué pasos vamos a seguir, con orden, con sentido y eso, sin hacer aquí, venga, pues ahora de repente el año que viene ya todo cambiado. No, por favor. Y luego también muy claro que las personas que van a estar implicadas liderando y gestionando ese proceso, pues quiénes son, qué papel tienen, qué puesto tienen. A eso hay que tenerlo muy clarito también. ¿Quién tiene la culpa, no? ¿Quién tiene la culpa de que el plan salga mal? Puede ser. No sé si es la forma más adecuada de enfocarlo, pero bueno, sí por lo menos tener claro dónde están las responsabilidades, en el sentido de también que la gente sepa hasta dónde tiene que llegar.
y que no hace falta ir más allá, salvo que quiera voluntariamente ir más allá, pero que sepa cuáles son las expectativas, ¿no? Un poco y hasta dónde. Y luego todo esto, como siempre, con plazos, con indicadores, con un poco de seguimiento, con un poco ¿no? de orden, y venga, vamos a meter la sostenibilidad aquí. No, vale. Vamos a tener que hacerlo un poco bien. Luego pasamos, después de que tenemos ese plan y esa hoja de ruta, ya es cuando pasamos, venga, vamos a meternos a esto. ¿Cómo lo hacemos en el día a día? ¿Cómo estamos haciendo en nuestras operaciones la sostenibilidad y dónde la podemos ir cambiando para ir activamente? Aquí lo mismo, responsabilidades muy, 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 muy claras. O sea, aquí es clave saber a quién le pertenece cada área y a quién le puedes exigir determinadas cosas. Es absurdo pedir que se hagan compras sostenibles a un departamento que no hace compras. Seamos sinceros, o sea, es así de lógico. Sí. Pues no le pidamos peras al olmo. No le podemos pedir tampoco a un operario de almacén que sea el responsable de formar en sostenibilidad a toda la plantilla. Cosas de esas, seamos un poco razonables. Entonces habrá que ver quién. Y luego lo que se llama romper silos, que también es lenguaje muy de empresa, ¿no? Romper silos, es decir, que no haya capsulitas cerradas de información que no salen fuera, o sea, que eso es muy de empresa, muy estructurada. Claro. Suele pasar que de repente hay informaciones que solo las maneja esa parte, no se comparten, y esa falta de compartición del conocimiento, las ideas y lo que se está haciendo genera muchísimos problemas y dificulta muchas cosas. Esto lo hemos hablado varias veces cuando hablamos de las memorias y de recopilar la información. Recopilar la información. Y luego eso, que haya colaboración entre departamentos, no como en ese sitio en el que yo estaba, en que había dos que no. O sea, había dos que no, y además, aunque yo no estaba en uno de los dos, me avisaban de uno de los dos en concreto que, ojo, cuidado. Eso hay que intentar colaborar entre departamentos. ¿Dónde están las pegas y la experiencia que tengo? ¿Dónde están los frenos aquí? En las personas que tienen tienen o percibe que tienen, porque pueden pasar las dos cosas, mucha carga laboral. Porque si las personas no les interesa la sostenibilidad y además perciben o tienen la sensación, o de verdad la tienen, que tienen mucha carga laboral, aquí vamos a tener un frenazo. Es un clavo más sobre el ataúd. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que estar abiertos a hacer cosas nuevas, hay que estar abiertos a aprender, hay que asumir que además de esto que hacías en tu día a día, pues a lo mejor ahora te toca un poquitito más de sostenibilidad, pero ojo cuando distribuyamos esa carga, a quién lo hacemos. ¿De acuerdo? Y nos queda algo que también es obvio, que es enseñar a la gente. Enseñar a la gente porque la gente tiene que aprender. Efectivamente. La gente no nace sabida, la gente no es de repente es un experto o una experta en sostenibilidad y luego eso, hay que preparar a la gente. Y luego una cosa que además estoy pensando en algo que me ha pasado esta mañana trabajando que me tocó trabajar en oficina de clienta. Estaba ahí prácticamente toda la mañana. No tener prejuicios sobre lo que tu plantilla es capaz o no capaz de aprender. Porque eso, por ejemplo, me ha pasado esta mañana. Estamos diseñando un procedimiento y hay que formar a la plantilla. Y estamos decidiendo una de las acciones que hay que hacer, uno de los pasos que hay que hacer en ese procedimiento, estamos decidiendo quién lo hace, ¿no? Era la conversación que estábamos teniendo. ¿Quién va a ser la persona más adecuada para esto? Y yo decía, a ver, aunque tengamos, porque en la cabeza de mi clienta tenía como 5 personas, ¿no? Estas 5 personas sí o sí tienen que aprender a hacer esto. Y yo le dije, me parece bien que centremos la formación fijo en estas 5, pero yo metería alguna más para explicarles, porque sinceramente yo creo que esto si lo explicas bien cualquiera lo puede hacer, y porque primero pensaban que va a ser muy complejo. Cualquiera lo puede hacer y con paciencia, evidentemente, y poniéndoselo fácil. Ya. Y luego, ¿qué pasa? Que hay bajas, hay vacaciones, hay tal, y de repente se te va a quedar paralizado esto, pues como me pasaba a mí con la celebración y la organización de mi boda, que no podía pedir una cita en el ayuntamiento porque Clara, la de las citas, estaba de baja. Y era como, ¿en serio? O sea, no puedo pedir una cita. Sí, estas cosas pasan. Porque Clara, la de las citas, está de baja. ¿En serio? Pues
Pues que eso, ya ves tú, la complicación que tiene una cita y organizar una cita en el ayuntamiento, pues así, ¿no? Entonces, vamos a no tener prejuicios, que es que además hay mucha gente mucho más abierta a aprender y tal de lo que parece. Entonces, vamos a formar a la gente, vamos a intentar, si nos salen barreras o las tenemos ya identificadas de antes, Claro, vamos a intentar incidir en esos puntos, claro. Incidir en esos puntos y animar a la gente. Empoderar, que se dice mucho ahora, ¿no? Sí. Hay que empoderar a las personas, pues eso, hay que animarles. Empoderar en el fondo es eso, es Sí. animarles a que pueden hacerlo, a que lo que hacen sirve para algo, que no tengan la sensación de que están perdiendo el tiempo por estar haciendo esto, sino que de verdad aporta un valor a la organización. Y esto va muy relacionado con lo siguiente, efectivamente, que es alinear los incentivos de la empresa con objetivos o KPIs de sostenibilidad. Porque si no, a ver, que es que hacer las cosas de forma sostenible es más esfuerzo. O sea, seamos realistas. Claro, en el 90% de los casos hay que hacer un esfuercito más. Sí, el ejemplo que decías tú del departamento de compras, si no les das incentivos por hacer compra verde, ¿por qué la van a hacer si tardan más y les cuesta más? Y les cuesta más, se llevan mucho más tiempo. O si se consiguen... o sea, por ejemplo, estoy pensando en algo un poco como más... Si tenemos un plan de descarbonización, ¿no? Y parte de las acciones de ese plan van directamente relacionadas con determinadas actitudes dentro del trabajo. Cosas muy fáciles. Acordarse de apagar la máquina esta cada vez que tal. O sea, si la gente lo está haciendo y está, gracias a que lo están haciendo bien, estás consiguiendo tu objetivo, pues a lo mejor hay que plantearse que esos bonuses o esas cosas que se dan así de bien, pues vayan un poco en la línea. Y esto yo lo pondría, se habla mucho de hacerlo a nivel directivo, pero yo lo trabajaría en todos los niveles. Porque está muy bien darle un bonus al directivo, pero que la gente de a pie que tiene puestos más bajos hace mucho. Claro, y además yo creo que también ayuda mucho al tema de cultura si incluyes a toda la plantilla, aunque las responsabilidades que tenga no vayan a ser el punto de cambio. Oye, que separar bien los residuos, por ejemplo, fomentar eso, que no sea una imposición, una obligación y un horror que ahora yo pierdo más tiempo y que asqueroso es mi jefa o mi jefe porque ahora me obliga a separar, sino, oye, que esto tiene un sentido, tiene un... y se pueden conseguir cosas en positivo así. Y nos queda lo último, que es mantener esto. Si queremos que la sostenibilidad sea parte de la cultura, eso quiere decir que tiene que estar ahí para siempre. Ya, además, puede evolucionar la visión. Eso quiere decir, tiene que evolucionar, no va a ser siempre las mismas cosas, porque una vez que ya se consiga, pues tendrás que poner objetivos nuevos. Poner cosas nuevas, sí, pero no decir, pues ya lo tengo y se acabó. No, hay que ir trabajando en ello, ser consciente de que no se va a conseguir todo a la primera, ver cómo vamos mejorando cada vez más, comunicar a la gente lo que se está consiguiendo. Además, yo creo que si a la gente la picas y se compromete, incluso los propios van a ser los que te demanden. Sí. Y vamos, a mí, una de las cosas que para mí era clave cuando estaba en ese mismo sitio en el que había problemas con financiero, era que los demás departamentos supieran lo que se estaba haciendo desde sostenibilidad. Uh-huh. Porque no tenían ni idea. No. Bueno, de hecho yo era una que estaba ahí sentada con trenzas de aquella cuando tenía el pelo largo y poco sabían de mí, más que estaba en el departamento de operaciones y poco más. Entonces yo ahora mi pelea de... bueno, de hecho casi me despiden por esto, pero por mandar un email a toda la empresa el 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente para decirlo y comentar un par de cosas, casi me echan. O sea, y yo, pero que lo tienen que saber. Es que no puedes andar mandando emails a todo el mundo. Yo, a ver... Bueno, es para anécdota. No pasa nada. Es súper anécdota esta. Pero bueno, que sí creo que es importante que también la gente se dé cuenta, ¿no? Que si han estado haciendo un esfuerzo de, oye, es que tú has estado separando los residuos durante todo el año. Gracias a que tú has estado separando los residuos todo el año, hemos hecho esto, hemos conseguido esto. Incluso a lo mejor, como se ha estado haciendo mucho mejor, hemos reducido tanto los gastos de la gestión de residuos porque ahora se está haciendo mejor. O sea, hay muchas cosas que se pueden contar como en plan los highlights, lo que hemos estado haciendo y hemos conseguido gracias a todo el mundo y al apoyo común. Pues sí. Entonces, eso es un poco así la idea de hoy.
Pues oye, genial. Y esto nos lo ha inspirado una publicación de Antonio Vizcaya en LinkedIn. En LinkedIn. Que por supuesto dejamos el enlace en las notas por si alguien quiere echarle un vistacillo. Está en inglés, pero se entiende bastante bien. Se entiende bastante bien, incluso incluye pues ideas, ¿no? De a qué métodos puedes utilizar o qué preguntas te tienes que hacer internamente para responder a alguno de los puntos. Está muy chulo, la verdad, planteado. Así que gracias, Antonio. Algún día hablaremos. Muy bien. ¿Nada más, entonces? Yo creo que así está bien por hoy. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastide.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Oye, has quedado genial en el vídeo de cambio de nombre, ¿eh? Que lo sepas. Tengo fans entre mi familia. Vamos a tener que poner enlace en las notas al vídeo. Sí, yo creo que sí.